¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta mañana? Es increíble la paz que nos puede dar Dios. Esa paz que no encontramos en el mundo, esa paz que la encontramos solos a los pies de Cristo Jesús. Yo esta mañana amanecí un poco más sensible de lo normal. Y es porque durante esta semana hemos estado orando como familia, por nosotros, por amigos, y hemos visto la mano de Dios. Y cuando Dios se manifiesta en tu vida, no hay remedio, no hay otra cosa más que hacer que postrarse a los pies de Dios y agradecerle por tanta misericordia que nos da. El título de esta mañana es, vamos a ver, lo ponemos aquí en pantalla. Vamos a estudiar una historia muy conocida por nosotros en la Biblia, que es la historia de Naamán. ¿Cuántos saben la historia de Naamán? Todos la hemos escuchado. Lo maravilloso de la Biblia es que cuando profundizamos en la palabra de Dios, Dios te habla de diferentes formas. Y esta mañana vamos a estudiar 3 personajes principales en la historia de Naamán, que es Naamán, su esclava y Giesi. Eso fue algo que aprendí porque yo pensaba que era Jesse. Y cuando leí la Biblia dice Giesi. No sé cómo se pronuncia, pero dice Giesi. ¿Cuán importante es que nosotros seamos testigos de un Dios viviente? Cuán importante es que tú y yo testifiquemos del amor de Dios en nuestras vidas con los demás. Al final de Mateo encontramos que es necesario que nosotros como personas testifiquemos el amor de Dios y vayamos y prediquemos a otras naciones y entonces vendrá Dios. ¿Cuántos quieren que Dios venga? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando con ansias que Cristo Jesús venga? Es importante que entendamos entonces que es nuestro trabajo testificar del amor de Dios. Esta niña en la historia sabía que tenía que testificar del amor de Dios, sabía que no importando sus circunstancias, que no importando dónde se encontraba, que no importando dónde trabajaba, ella era una hija de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que a temprana edad le enseñemos a nuestros hijos que no importa en qué rama se van a relacionar ellos, no importa qué trabajo van a tener, ellos primero son hijos de Dios. Tú y yo primero somos hijos de Dios y cuando entendamos esto, nuestra vida va a cambiar. Yo recuerdo uno de los trabajos más difíciles que me ha tocado es el tocar puertas para ofrecer mis servicios. Yo tengo una compañía de roofing, todos lo saben, y aquí estoy en familia, me encanta predicar en la iglesia primera porque todos siento son mi familia. Y una de las cosas más difíciles es tocar puertas porque encuentras mucha rejection. Encuentras muchas personas que te somatan la puerta, no me interesa, no quiero, entonces es difícil. El problema es que como no tengo un sueldo fijo, dependo de las ventas que haga. Y recuerdo que había una racha, porque todos tenemos rachas buenas y rachas malas. Pasé una racha como de 2 semanas en las cuales no vendía nada. Entonces estaba trabajando por gusto porque estaba bien ocupado, trabajaba 8, 9, 10 horas y no vendía nada. Entonces me fui a mi casa frustrado, triste, pensativo, y ya saben cómo empiezan a navegar las ideas en la cabeza. Entonces, bueno, no hablo inglés como yo quisiera, es que no nací en este país, entonces pues no soy rubio, no soy alto, no me expreso bien, no es que la barba, es que parezco talibán, entonces así nadie me va a querer comprar. Y empezaban ideas en la cabeza, ¿verdad? A pensar cada cosa, no, es que definitivamente esto no es para mí. Me recuerdo que esa noche me postré de rodillas y le entregué a Dios mis problemas. Le dije, Dios, llevo 2 semanas que no he vendido nada. Llevo 2 semanas asustado, 2 semanas preocupado. Y yo te entrego mi problema, Señor Jesús. Al día siguiente, un amigo de Guatemala me dice, Sergio, léete este libro. Y me mandó un audiolibro que se llama The Power of Selling, el poder de la venta. Y entonces me empecé a comer ese libro, empecé a leer, a estudiarlo durante 2 días. Y entonces yo me acuerdo que el lunes ya estaba listo para salir. Ese lunes yo salí, miren, salí, como decimos, pompeado. Salí porque yo sabía, me creía el mejor vendedor, creía que iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? En cuestión de 2 o 3 días hice lo que no había sido en 2 semanas y más. ¿Pero por qué pasó esto? Primero, porque le entregué mis problemas en las manos de Dios. Primero, porque entregué mi debilidad en las manos de Dios y Dios se hizo grande en mi vida y Dios me hizo entender que sí podía. Y segundo, porque yo entendí en mi cabeza que sí podía vender. Yo entendí que sí era capaz de hacer lo que he estado haciendo durante muchos años, simplemente era una mala racha. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si tú y yo entendemos que somos hijos de Dios?
¿Cuánto cambiaría nuestra vida si tú y yo entendemos que caminamos como hijos de Dios, hablamos como hijos de Dios, nos comportamos como hijos de Dios? Y la Biblia me dice en Mateo que Jesús me dice: en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos con los otros como yo os he amado. Cuando escucho ese versículo, se me pone la piel de gallina, al mismo tiempo me da vergüenza. ¿Saben por qué? Porque me doy cuenta que muchas veces no amo como Dios me amó. No amo a mis amigos como Dios quiere que los ame. Porque es fácil amar a las personas que te hacen bien, pero qué difícil es amar a las personas que te hacen mal. Qué difícil es amar a aquella persona que no quiero amar. Sin embargo, cuando me voy a la Biblia, yo encuentro un Dios de amor. Y encuentro un Dios que me da perdón y que me da el amor de Él en mí para que yo pueda amar a los demás. ¿Cómo puedo amar a mi familia si no tengo el amor de Dios? ¿Cómo puedo amar a mi mamá si no tengo el amor de Dios? ¿Cómo puedo amar a todas las personas que están alrededor mío si no tengo el amor de Dios? Y es que no tengo tiempo. No tengo tiempo porque paso viendo Netflix. No tengo tiempo porque paso viendo tele. No tengo tiempo porque me gusta acostarme. No tengo tiempo por tantas cosas. Pero si tú y yo el día de hoy entendemos la importancia que es el saber que eres hijo de Dios, el saber que eres redimido, el saber que eres perdonado, el saber que Cristo está crucificado por tus pecados y por mis pecados, y es nuestro trabajo testificar de un Dios vivo. Todos aquí podríamos predicar, todos y cada uno de nosotros tenemos historias que contar del amor de Dios. Y hay una frase que dice: predica tan alto, tan fuerte, que si es necesario, párate detrás de un púlpito. Porque lo último que tenemos que hacer es estar aquí parados. Tú y yo somos Biblias abiertas a las demás personas de lunes a viernes. Y yo te invito a que te pongas a analizar un poco y que pienses: ¿qué es lo que piensa mi esposa de mí? ¿Será que le muestro el amor de Dios? ¿Qué es lo que piensan mis hijos de mí? ¿Será que le muestro el amor de Dios a mis hijos? Y lo más importante, ¿qué es lo que piensa Cristo Jesús de mí? Vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Los invito a que vean sus Biblias en Segunda de Reyes 5 y que la mantengan abierta porque vamos a estar leyendo esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. La historia de Naamán. Vamos a ir paso a paso para poderla entender, y es mi oración que Dios nos pueda mostrar lo que quiere mostrarnos en esta mañana. Versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en gran alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación en Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero ¿qué dice? Pero era leproso. Yo te invito a que pongas tu nombre en este versículo. Y quiero cómo cambia la historia cuando dice: pon tu nombre en este versículo. Y dice: bueno, Juan era valeroso, tenía una casa, tenía caballos, tenía cosas, era de gran autoestima, era buenísimo, pero tenía lepra. La lepra nos ejemplifica el pecado. La lepra en la Biblia nos ejemplifica el pecado que tenemos tú y yo y que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso el título se llama Pecadores Asintomáticos, porque muchas veces pensamos de que por venir a la iglesia estamos bien. Pensamos en que por guardar el sábado estamos bien. Pensamos en que por el que hacemos cosas estamos bien. Y podemos estar aún perdidos aún dentro de la iglesia. Podemos venir aquí a la iglesia y estar perdidos porque no tenemos una relación con Dios. Y entonces viene Naamán en la Biblia de Siria, de otro. Les hago la pregunta: ¿Siria era parte del pueblo de Dios? No. Y entonces eso es lo que me encanta esta historia, porque entonces encontramos a Naamán que posiblemente no venía a tu iglesia, posiblemente no se vestía como tú piensas, posiblemente, qué sé yo, comía chancho, pero la gracia de Dios llegó a la vida de Naamán a través de una enfermedad. Es por eso que si tú tienes un problema en la vida, es por eso que si tienes situaciones que te están acomplejando, situaciones difíciles con tus hijos, situaciones difíciles con tu pareja, situaciones difíciles en tu familia, ese problema que tienes puede ser de bendición para que Cristo Jesús lleve la salvación a tu casa.
Entonces tenemos muchos problemas en la casa, estamos lidiando con un teenager difícil, estamos lidiando con una esposa difícil, estamos lidiando con cantidad de problemas, pero gracias a ese problema podemos encontrar la salvación en Cristo Jesús. Porque gracias a ese problema entonces vengo yo y me acerco a Dios porque entiendo que no puedo con el problema. Entiendo que el problema es más grande que yo, entiendo que haga lo que haga no va a pasar por mis manos, va a pasar por las manos de Dios. Y muchas de las batallas que enfrentamos tú y yo día a día no se ganan por voluntad propia, sino que se ganan de rodillas en la presencia de Dios. Porque es más grande lo que muchas veces enfrentamos en la vida que lo que tú y yo podemos hacer. Entonces Naamán tenía dinero, tenía ejército, era valeroso, tenía todo lo que quería. Y en Mateo 16 me acuerdo que dice, ¿de qué le sirve al hombre tener todo y ganar todo el mundo si pierde lo más importante que es la salvación? ¿De qué te sirve a mí y a ti estar en este país y tener una casa bonita y tener un carro bonito y tener un trabajo y tener lo que tú quieras? Pero si nos perdemos de la presencia de Dios, estamos muertos. Si nos perdemos de lo más importante que es Cristo Jesús en nuestras vidas, estamos muertos. Y entonces qué terrible esa historia, que Naamán teniendo todo, no tenía nada porque tenía lepra. Y en el tiempo de antes, la lepra se consideraba como el castigo de Dios. Aquí hay una pequeña ejemplificación de la Biblia en Levítico, que dice que cuando la persona tenía lepra, era aislado, era apartado, porque era inmundo. Y la lepra empezaba con llagas, se volvían úlceras y era algo repugnante ante los ojos de las personas. Pero hay una cosa que me encanta de esa historia, y es que Naamán conocía su problema. Por eso fue a buscar ayuda, porque reconocía que tenía un problema. ¿Sabes el peligro que corremos tú y yo? Que muchas veces no miramos el pecado que tenemos dentro de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán arraigado tenemos ciertos pecados. Y entonces, ¿cómo va a ser Dios para cambiar algo que nosotros no le damos? Porque Dios nos ha dejado libre albedrío a cada nosotros. Y Dios nos ha dejado que nosotros nos acerquemos y le entreguemos nuestras cargas. Pero ¿cómo entonces Dios va a cambiar algo en tu vida cuando tú y yo no se lo entregamos en las manos de Dios? Porque no sabemos que lo tenemos. Cuando empecé a estudiar este tema, debo de confesarles que me sentía en paz con Dios. Pero escuchen lo que les voy a decir, no digan amén porque es valo. Cuando empecé a estudiar este tema, encontré que tenía paz con Dios, me sentía bien conmigo mismo y en mi cabeza, bueno, estoy siendo buen papá, estoy siendo buen esposo, vengo a la iglesia, no mato, no hago, no robo, no digo, y me sentía bien conmigo. Pero cuando profundicé en la historia de Naamán, me encontré sucio, me encontré que tenía un pecado arraigado a mi vida y que no sabía cómo quitarlo. Encontré pecados que no sabían que existía, porque la luz, la palabra de Dios trajo a mí lo que en realidad, la ley de Dios, lo que en realidad Dios quiere de mí. Pero con el mismo reacción de pecado, encontré salvación, encontré amor en Jesús. Y entonces usted va a decir, pero entonces ¿cómo va a ser posible que una persona pecadora esté predicando? ¿Cómo es posible que nos esté diciendo que tiene pecados y que sí? Soy una persona pecadora, pero soy una persona que está tomada de la mano de Dios y de que confía que aquel que empezó la obra en mí la va a terminar. Aquel que empezó la obra en ti la va a terminar. Por eso no eres lo que vas a hacer en el nombre de Dios, porque la persona que eres ahora está siendo transformado por el poder de Dios cada día. Y es nuestro trabajo entregarnos día a día con Dios para que Dios nos quite el pecado de nuestro cuerpo, el pecado que no miramos. Más bien para que abra nuestros ojos y nos demos cuenta de las cosas que Dios quiere que cambiemos. Vamos a seguir leyendo el capítulo 5. Vamos al versículo 2. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán como esclava. Y esta muchacha le dijo a su señora, si rogase a mi señor el profeta en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Cuántos de nosotros había sido tomada de su tierra, había sido llevada a una casa que no quería posiblemente? Sin embargo, ella sabía que era hija de Dios. Ella sabía que su trabajo no definía lo que ella era, porque primeramente era hija de Dios. Y con mi hija hablamos mucho de este tema, porque los niños en realidad se creen lo que tú le dices a ellos.
Yo con Mónica somos unos payasos, a veces jugamos y hacemos de todo, ¿verdad? Y a veces, ¿dónde está Mónica? Se me perdió, ahí está la nena. Entonces Mónica a veces me dice, papi, hablemos en chino. Y me dice, y le contesto, y empezamos a molestar. Y me dice, ¿qué me dijiste? Te dije que te portes bien. Ok. Y entonces fuimos una vez a un restaurante, ellos solitos. Y vamos a un restaurante y la señora que nos estaba atendiendo nos dice, estamos platicando, ¿verdad? Estamos platicando ya en español y la señora en inglés. Y nos dice la señora, ¡oye, pero qué linda! Usted habla inglés y habla español, qué bonita. Y Mónica viene y respira y hasta sacó el pecho así, bien orgullosa ella, dice, ¿y sabes qué? Mi papá habla inglés, español y chino. Papi, háblale. Yo de verdad, yo no hallaba dónde meter la cabeza. Y yo le digo a la señora, ya saben los niños, no, yo no hablo chino. Papi, ¿tú hablas chino? Dile, don't be shy. Tú dile, no te portes. Y yo, no. Ese ejemplo a mí se me quedó en la cabeza porque es increíble lo que ella creía en realidad que su papá hablaba chino, no lo dijo de broma. Ella pensaba que casi que todos los días hablamos chino y entonces nos dormimos así, le cuento, pero ella en su corazoncito ella creía que su papá hablaba chino. Por eso les digo, qué importante es que nuestros hijos entiendan que son hijos de Dios. Por eso, porque no va a importar lo que le diga el jefe, lo que le diga el esposo, lo que le diga el hijo, lo que le diga cualquier persona. Ellos saben que son hijos de Dios y ellos entienden que su valor está en Cristo Jesús, que no importa si son esclavos, que no importa si son jefes, que no importa si son lo que sean, su valor está en Cristo Jesús. Y qué importante y qué bonito que esta niña sabía que era hija de Dios. Otra cosa que me impresiona esta historia es que la muchacha estaba en la casa de Naamán, en un lugar que no quería aparentemente. Sin embargo, dice, estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Leyendo una historia el otro día, me encontré una historia del 9/11 y vi cómo las personas que se habían salvado del 9/11, que trabajaban en el Trade Center, eran personas que de alguna u otra manera habían tenido problemas en la mañana para llegar. Y leía, daban 4 o 5 ejemplos, me acuerdo de 2, 3, que decía, yo me compré unos zapatos nuevos para ir a trabajar y esa mañana tomé el tren y me molestaba y se me había salido una ampolla. Entonces era tanto el dolor que me tuve que salir a una farmacia, comprar una curita y me estuve ahí 10, 15 minutos y llegué tarde. Y porque llegó tarde, ahora está vivo para contarlo. Había otra persona que decía, yo me levanté temprano y todo, pero el carro no me encendió. Entonces hay situaciones en la vida que parecen malas. Sin embargo, yo te aseguro que si tú y yo estamos en las manos de Dios, todo lo que pasa en nuestra vida es para bien. Por eso esa muchachita sabía que estaba en la casa de Naamán y sabía que tenía un propósito. Por eso te aseguro que si el día de hoy has venido a la casa de Dios, es porque Dios te quiere hablar en esta mañana. No estás aquí de casualidad, no estás de aquí porque quisiste levantarte, porque quisiste venir a ver a tus amigos, porque quisiste venir a platicar. Estás aquí porque Cristo Jesús tiene un mensaje para ti en esta mañana. Porque Dios está hablando a ti. No hay casualidades en esta vida porque todo se mueve por la mano de Dios. No eres definido por el trabajo que desempeñas. Eres un hijo de Dios, ya hablamos de esto. Todos en el ambiente que nos desenvolvamos somos hijos de Dios y tenemos que mostrar a Dios a través de nuestros actos. Eres lo que Dios dice de ti y no definido por nadie más. Parece que es tan difícil testificar del amor de Dios porque nos da pena hablar de Dios. Pero basta con nuestro ejemplo, basta con que le digamos a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que los demás sepan que hay un Dios viviente. Vamos a seguir leyendo el versículo 4. Dice, entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así, y dice una muchacha que está en la tierra de Israel, y él le dijo, el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al Señor de Israel. Y salió pues de él y llevando consigo 10,000 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y mudadas de vestido. Yo me puse a investigar esto en la Biblia y encontré que esto se traducía a $1,500,000 hoy en día. Ese número no está en mi cuenta de banco. O sea que me pongo a pensar que Naamán era una persona que tenía bastante dinero. Sin embargo, como dijimos al principio,
¿de qué le servía todo ese dinero si se iba a morir? ¿De qué te sirve a ti tener tantas cosas materiales si no tienes lo más importante, que es a Cristo Jesús en tu corazón? ¿De qué le servía a él tener tantas cosas si se estaba perdiendo? Y entonces imagino que estaba desesperado, buscando por izquierda y por derecha alguien que lo ayudara en su condición, y estaba desesperado. Entonces dice que llevó 1,5 millones para que alguien lo curara. Versículo 6, tomó también las cartas del rey de Israel que decían: y cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán, y que por él, para que lo sanes de su lepra. Versículo 7, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y le dijo: ¿soy yo Dios para que mate y te dé vida? ¿Para qué me envías a mí, un hombre con lepra? Yo encuentro aquí algo que me llena el corazón, y es que muchas veces cometemos el error de buscar soluciones donde no las hay. Porque Naamán, lo primero que él pensó en la mente era ir con el rey, y luego el rey lo dijo: bueno, vete con el rey. Y la Biblia me dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y entonces muchas veces nosotros vamos a seguir chasqueados en la vida, porque van a decir: es que el pastor me falló, es que Juanito me falló, es que Patricia me falló. Y es porque nosotros seguimos poniendo nuestra confianza en seres humanos en vez de poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque cuando entendemos que Dios es el dador de la vida, cuando entendemos que Dios es el dador de todo lo que somos, cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es buscar a Dios en oración y decirle a Dios: ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Y vamos a seguir aquí leyendo lo que dice la palabra de Dios, versículo 8. Luego Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos y le dijo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Cada vez que tenemos problemas, posiblemente la persona que pensaste no te va a ayudar, pero yo te garantizo que Dios va a enviar a ángeles vestidos de humanos para que te ayuden. Porque la Biblia me dice que con cada problema, Dios mismo te trae la salida. Con cada situación difícil que hay en tu vida, si la pones en las manos de Dios, yo te garantizo que vas a encontrar la verdad, vas a encontrar la salvación a través de alguien, a través de un amigo. Porque entonces entiendo que hay personas que pensamos que nos iban a ayudar, y al final posiblemente alguien que no es de nuestro círculo, que no es de nuestra familia, nos ayuda. Pero es porque Dios tiene ángeles en cada iglesia, Dios tiene ángeles en cada lugar. Y no importa si son de la izquierda, a la derecha, de arriba a abajo, la salvación puede llegar a tu vida a través de un problema. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y yo imagino a Naamán feliz de que al fin había llegado con el profeta de Dios, feliz de que estaba a punto de escuchar lo que Dios decía para él. ¿Y cuál fue la sorpresa de Naamán? Cuando en el versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió, ¿a quién dice? A un mensajero. Pero ¿cómo es posible que el soldado de primera clase, el soldado que tenía 1,5 millones guardado, el soldado que tenía todo en la vida aparentemente, llega a verte y entonces tú le mandas a tu siervo, a alguien ahí para que le vaya a decir un mensaje? Y nota lo que dice el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Ve y lávate en el Jordán. ¿Qué te está pidiendo Dios en esta mañana? Que les pudo entrar a la casa de Naamán. Por eso entiendo yo que esta mañana, si una persona en la familia decide entregarle su corazón a Dios, tú y tu casa serán salvos. Porque Dios va a poder entrar a tu casa, porque la demás gente va a ver a Dios a través de ti, y vamos a poder testificar del amor de Dios. Versículo 12. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado y le dijo: he aquí, yo pensaba que saldría él y luego, estando de pie, invocaría el nombre de Jehová y alzaría su mano y tocaría su lepra y se quitaría. ¿Cuántas veces queremos de que Dios actúe en nuestras vidas como nosotros queremos y no como Dios tiene planeado? Es que yo no me quiero bañar en el río Jordán.
Es que yo no quiero hacer esto, es que yo no quiero ir allá, es que yo no quiero entregarle esto que tanto me da placer. Pero Cristo Jesús nos está hablando esta mañana y nos está diciendo, entrégalo. ¿Sabes por qué? Porque te estás muriendo con lepra, porque me estoy muriendo con lepra, porque el pecado está arraigado en mi vida y no lo quiero soltar. Y mientras más temprano entendamos que lo tenemos que soltar, más temprano Jesús va a llegar a nuestra vida, porque más temprano vamos a pedir ayuda. Mientras más temprano entendamos que nos va a llevar a la muerte, más temprano encontraremos vida en Cristo Jesús. Y por eso es bien importante que yo te diga esta mañana que el pecado que tú y yo tenemos nos va a matar, que el pecado que tú y yo tenemos nos va a condenar, para que entendamos la necesidad que tenemos de entregárselo a Dios. Y es que Sergio me va a decir, no, es que yo no puedo, es que yo dependo de esto para vivir, es que yo tengo que tener esto para vivir. Tú no puedes, pero Cristo puede en ti. Porque dice, cuando yo soy débil, Dios hace fuerte. Cuando yo no puedo, Cristo Jesús hace fuerte en mí, para que glorifiquemos su nombre. No para que digamos, por mí pude salir de esa enfermedad, por mí pude salir de esos problemas. Porque hay situaciones en la vida que parece que no tienen vuelta atrás, y solo el poder de Dios nos puede sacar de esa situación en nuestra vida. Noten lo que dice más adelante. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no también seré limpio? Mas sus criados, sus amigos le dijeron, acércate, pero mira, si te ha dicho que te laves, lávate, vete. Cuán importante es que nos rodeemos de amigos que nos lleven a Jesús. Porque ¿qué pasa cuando entonces yo abro mi corazón y digo, ¿sabes qué? Tengo problemas en el trabajo. ¿Y qué me dicen los amigos de afuera? No, hombre, venite, yo aquí tengo una botella, platiquemos de tus problemas. ¿Sabes qué? Estoy teniendo problemas en mi hogar y es bien difícil. No, hombre, pero si vos estás joven y tenés todo, ¿qué andas aguantando ahí? Andate, te puedes conseguir 2 o 3 o 4. Esos son los amigos que hay afuera. Esos son los amigos que te dicen soluciones. Y por eso es bien importante que entendamos la importancia de rodearnos de personas que amen a Dios. Porque ¿a qué me lleva esos consejos? ¿Qué voy a solucionar emborrachándome? ¿Qué voy a solucionar en mi vida cuando voy y le hago caso a mis amigos? ¿Qué voy a solucionar en mi vida cuando voy y me creo lo que me dicen mis amigos y entonces me voy allá afuera y dejo a mi familia? Hay caminos que parecen buenos, pero al final son caminos de perdición, dice la Biblia. Lo que hoy vemos en el mundo parece bueno, pero son caminos de perdición. Lo que está haciendo la mayoría de gente en el mundo parece bueno, pero son caminos que nos llevan a la muerte. Note lo que dice más adelante, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y la carne se le volvió como un niño y quedó limpio. Y el versículo 15 me enchina la piel. Dice, y volvió al varón de Dios, volvió a Eliseo. Y él le dijo y a toda su compañía que estaba ahí delante, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra de Israel. Te ruego pues que recibas este presente que te he entregado, porque no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. La salvación de Dios había llegado a Naamán a través de este problema. Es por eso que quiero que te grabes en la cabeza que ese problema que hoy te trauma, ese problema que hoy tienes con la familia, ese problema que tienes de dinero, ese problema que tienes de enfermedad, en el nombre de Dios va a servir para que tú y tu casa sean salvos. Porque a Dios no le importa, lo que menos le importa, bueno, traten de entender lo que quiero decir. A Dios lo que menos le importa es ese problema que tienes, porque lo que más le importa es tu vida. Lo que más le importa es que la salvación llegue a tu corazón. Lo que más le importa es que Dios entre dentro de ti. Y por eso, perdónenme si no lo sé explicar bien, pero digo, a Dios sí le importa la necesidad que tengo de dinero. A Dios sí le importa la necesidad que tengo de salud. A Dios sí le importa la necesidad que tengo de llevarme bien con mis hijos. Pero a Dios le importa más que tú y yo estemos con Él. Que tú y yo nos entreguemos a Él, que le entreguemos nuestro corazón. Porque a Dios lo que le interesa es salvar tu vida. A Dios lo que le interesa es que tú y yo nos vayamos al reino de los cielos, que cambiemos. Entonces si por esa enfermedad voy a perder el trabajo,
si por ese estrés, si por esa cosa que me angustia, voy a pasar penas, gloria a Dios por ello, porque a través de eso voy a entender y voy a conocer el amor de Dios y voy a testificar que hay un Dios vivo. Naamán dijo, ahora conozco que hay un Dios vivo y está en Israel. Noten versículo 16 lo que dice. Naamán le entrega todo. Toma talentos de plata, oro, todo lo que tengo te lo doy. Y Eliseo le dijo, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba, y él no quiso. ¿Por qué creen que no quiso Eliseo? Porque él sabía que quien lo había sanado era Cristo Jesús. Y entonces Naamán ahora estaba entendiendo que su condición de enfermo había sido sana, pero no fue sana por un hombre, sino fue sana por el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes, creo que todos hemos visto estos dos personajes? ¿Alguien lo reconoce? Díganme nombres. Bueno, Picasso y Shakespeare. Y podemos mencionar a muchos más. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que se les ha hecho un reconocimiento a la pluma de William Shakespeare? O que tienen en algún museo el cincel de Picasso. No. ¿Saben por qué? Porque es más importante el artista que el instrumento. Eliseo entendía que él no significaba nada. Y es por eso que no importa quién esté predicando la palabra de Dios aquí, porque el día de mañana yo puedo estar muerto, yo puedo estar en un hospital, yo puedo estar fuera de la iglesia, pero la palabra de Dios permanece, porque lo que ustedes vinieron a escuchar esta mañana es palabra de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos instrumentos. La Biblia me dice que lo mejor que podemos dar es como trapos de inmundicia, porque no somos nada. Somos instrumentos en las manos de Dios. Eliseo sabía que era un instrumento en la mano de Dios y que a través de él la sanación de Naamán se había hecho posible. Pero era un simple instrumento, porque la honra y gloria se la merece Dios. Por falta de tiempo no voy a cubrir todo, pero nuestro tercer personaje es Jesse. Dice que Jesse era el siervo de Eliseo. Dice que cuando Naamán le dio todo, Eliseo le dijo, no, gracias, no quiero nada. Y entonces dice que Naamán se fue y que dijo, Jesse, ¿cómo es posible? Y vamos a adelantarnos al versículo 20. Dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, dijo entre sí, he aquí que mi señor Eliseo estorbó en este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré alguna cosa. Y me da risa cómo llega, porque yo imagino, no sé qué edad tenía Jesse, tal vez lo tuve que haber investigado, pero a mí se me hace que era como un muchachito, porque dice, más adelante pueden leer en la Biblia como dice, le dice a Naamán, ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo, ¿cómo va todo bien si lo acabas de ver hace 10 minutos? Como cuando no sabía la gente cómo entrarle, por dónde entrarle, ¿verdad? Y dice que llega y le dice una gran mentira, le dice, mira, es que acaban de llegar dos muchachos lejos, se presentaron aquí, entonces de toda la plata que traías, dame un talentito, dame algo para ellos, porque yo se lo voy a llevar a mi maestro. Y dice que Eliseo le respondió, le dijo, ¿sabes? No, uno, toma dos. Y me recordó cuando voy a comer a la casa de César Tavares, porque ahí primero siento que sí puedo ser vegetariano cuando voy a la casa de él. Segundo, tan rica la comida y todo, y yo siempre con pena, y Militza siempre que es muy amable, y Sergio, ¿quieres un poquito más? No, está bien, ahí estoy bien. No, cómete uno. Bueno, uno. ¿Quieres dos? Bueno, dos, está bien. Y así parecía Jesse. Me pareció cómico ese relato, porque como que sin querer empezó a agarrar más. Y noten el versículo 25 lo que dice. Después de que recogió los talentos, los fue y los escondió. Y entró y se puso delante de su señor Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Hay una cosa que me causa gracia, porque cuando tu papá, tu mamá te pregunta algo, es porque ya sabe lo que hiciste, ya sabe a dónde fuiste. Yo recuerdo cuando tenía 7 años, bueno, no sé si 7 o 6, y no tengo perros, así que sí puedo contar la historia, porque si no le voy a dar ideas a mis hijos. A mí me enojaba que mi perro fuera
de color café con negro. Yo decía, ¿por qué tengo un perro café con negro? Yo quiero un perro verde. Y entonces, no tengo perros. Tapa los oídos a Mónica, si no voy a dejar pintada ahí. Y entonces yo me acuerdo que yo dije, ya estoy cansado de que Rocky, él sea café con negro, yo quiero que sea verde. Y entonces fui a buscar en las cosas que tenía mi papá y encontré un spray verde. Y lo empecé a pintar. Rocky, vení. Terminó el perro verde. Y ya se imagina cuando viene mi mamá. Mi mamá ahorita, ahí está mi mamá. Ahorita ya, mi mamá ya fue transformada por el poder de Dios. Pero hace 20 años la hubieran conocido ustedes. Llegó mi mamá y dijo, a ver, ¿quién de ustedes pintó al perro verde? Y yo mis manos así las tenía porque no voy a enseñar mis manos. A ver, Sergio, mostrame las manos. No, mostrame las manos. Y ahí las manotas verdes, ¿verdad? Cuando Jesse le hizo la pregunta esta a su siervo, él ya sabía de dónde venía. Él ya sabía lo que había hecho. Y hay una cosa interesante que dice más adelante. Le dice, Jesse, no es tiempo de que tomemos riquezas. Más adelante en el capítulo que sigue, el pueblo de Siria se enfrenta contra el pueblo de Israel. Eliseo sabía lo que iba a acontecer y dice, no es tiempo de que tomemos riquezas, no es tiempo de que tengamos ganado, no es tiempo de que tengamos oro, es tiempo de que nos postremos para adorar a Dios, porque la guerra se avecina, y la guerra que se avecina no la vamos a ganar con oro, no la vamos a agarrar con bueyes, la vamos a ganar en el nombre de Dios cuando tú y yo nos postremos de rodillas. Eliseo lo tenía claro porque él sabía lo que venía y le dice, Jesse, no es tiempo. Y es algo que yo platico mucho con mis hijos, le digo, hay tiempo para saltar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para comer, todo en la vida tiene un tiempo. Tenemos que entender que muchas veces no es a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. No es cuando nosotros queremos las cosas, no es como nosotros queremos las cosas, sino que las cosas se van a hacer en el tiempo de Dios. Cuando entré a fondo en este tema, me di cuenta de la codicia que tenía Jesse. Una cosa que se me había olvidado fue que uno de los mandamientos de Dios dice, no codiciarás. ¿Y qué es codiciar? Codiciar es querer en exceso algo. Generalmente se asocia con el dinero, pero no precisamente es el dinero. ¿Cuántas veces codiciamos? Y también hay que poner esto, no está malo soñar, lo malo es cuando ya nos obsesionamos y cuando ya queremos lo que la otra persona tiene. Entonces yo quiero el carro aquel que Juanito tiene, yo quiero aquella cosa que él tiene, y hay codicia en nuestro corazón. Y lo peor es cuando a través de esa codicia estamos dispuestos a pasar sobre personas, a pasar sobre valores, a pasar sobre el tiempo, a pasar por trabajos que no tengo que hacer, y le quito tiempo a Dios y le quito tiempo a mi familia por esa codicia que hay en mi corazón. Y en Naamán encuentro el orgullo. ¿Cuántos de los de aquí presentes hoy en día estamos batallando con el orgullo sin saberlo? Y te digo por qué. Porque hay gente que está aquí el día de hoy y que está peleada con su esposo. Hay gente que está sentada aquí el día de hoy y posiblemente no le habla a la mamá. Hay gente que estamos aquí el día de hoy sábado y posiblemente estamos peleados por un hijo. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está lleno de orgullo. Porque nos cuesta pedir perdón. Porque nos cuesta acercarnos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro hermano y pedirle perdón. Y quiero que me acompañen a Proverbios 6. Proverbios 6, 16. Les digo que a medida que estaba estudiando este tema, me di cuenta de la gran necesidad que tengo de Dios en mi vida. Porque noten lo que dice en Proverbios 6, 16. Porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Versículo 17. Los ojos altivos. ¿Qué son ojos altivos? Autosuficiencia. El creernos que somos mejor que otros. Porque venimos a la iglesia, porque nos vestimos de tal forma, porque somos de diferente raza, por lo que sea.
El creerse la autosuficiencia es lo que nos lleva a pecado. ¿Saben por qué? Porque entonces entendemos de que yo no necesito de nada para salir de la situación en que estoy. Yo no necesito de nadie que me ayude porque soy autosuficiente. Y ahí es cuando caemos. Porque entonces caemos en los problemas, caemos en las desgracias, caemos en las cosas malas, porque nos creemos autosuficientes. Creemos que podemos solucionar nuestra vida, nuestros problemas, sin necesidad de nadie y mucho menos sin necesidad de Dios. La lengua mentirosa. Cuando uno de los siervos de Aristóteles se le acercó y le dijo: mira, antes de que me cuentes eso, tiene que pasar las 3 barreras. ¿Lo que me vas a contar es bueno? No, no es bueno. ¿Lo que me vas a contar es verdadero? No sé, no me consta. ¿Lo que me va a contar me sirve, me edifica en algo? No, bueno, entonces no me cuentes nada. ¿Cuántas veces por nuestra lengua empezamos a lastimar a los demás? Las manos que derraman sangre inocente. Yo le decía a mi esposa, a mí me impresionó esto porque cuando escucho las manos que derraman sangre inocente, ¿en qué piensan ustedes? En un asesino, en alguien que mata. Sin embargo, me asusto si veo a un ex asesino caminar aquí en la iglesia. Pero si veo a una persona orgullosa, eso está bien. Entre mi mente, ¿verdad? Porque entonces el asesino está allá arriba, pero una persona orgullosa y una persona que habla está aquí abajo. Porque nosotros como que le ponemos tamaño a los pecados. Y Jesús me dice en la Biblia, Dios me dice que Él aborrece, de la misma forma que aborrece a un asesino cuando mata sangre inocente, aborrece cuando yo en mi vida me siento orgulloso. Aborrece cuando yo en mi vida hablo palabras en contra de mis amigos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mar, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La lepra es como el pecado en muchos sentidos, porque primero comienza como si no fuera nada, después nos produce dolor en la primera etapa y empieza a crecer dentro de nosotros. Y a menudo se estanca, como que parece que ya no está, sin embargo está escondida y luego regresa. Y es por eso que muchos de nosotros batallamos con adicciones, con problemas, porque parece que ya no tengo esta adicción, pero después regresa a mi vida. Y es porque el pecado sigue arraigado en nuestro corazón, en nuestra vida. Adormece los sentidos y no puede sentirse, no se puede sentir porque al principio escuchamos la voz de Dios. Entonces vengo un sábado y un sábado no quiero venir a la iglesia y qué sé yo, y me voy a no sé dónde y me siento mal. Pero ¿qué pasa cuando lo hago 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 sábados? Adormece mi cuerpo porque me estoy acostumbrando a una nueva vida. Causa decadencia y deformidad y le da a la persona una apariencia repulsiva. Entonces ustedes me van a decir: Sergio, pero sabes, bueno, está bien el tema, pero veniste entonces a hablar de los pecados. No, no te vine a hablar de los pecados. Este tema, lo que me abrió los ojos a mí, es a entender mi condición que tengo para entregarme a Cristo Jesús. Porque entonces ahora entiendo que tengo lepra. Ahora entiendo que la lepra que tengo me va a matar. Y ahora entiendo que tengo que llegar más rápido a los pies de Cristo Jesús para que me sane, para que me cuide, para que me cure. Porque solo no voy a poder. Y hay un versículo que me fascina, y con este versículo quisiera terminar. En Romanos 5:20 dice: la ley se introdujo para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Quiere decir que entonces si te sientes sucio, si te sientes culpable, si te sientes pecaminoso, si sientes que no puedes, mientras más pecado haya en tu vida, más grande es Cristo Jesús en tu vida. Más grande el poder de Dios en tu vida. Entonces alguien que tiene poquitos pecados, la gracia de Dios es así. Pero alguien que tiene tanto cantidad de pecado, la gracia de Dios se multiplica en tu vida. Porque sobreabunda la gracia de Dios. Y quiera Dios que en esta mañana podamos haber entendido tú y yo
que la lepra que tenemos nos va a matar, que la lepra que tenemos nos va a quitar la familia, que la lepra que tenemos nos va a quitar todo por completo y que nuestra única salvación es Cristo Jesús. Que te agarres a Dios con los dientes. Recuerden quiénes somos en Cristo Jesús, quiénes somos a pesar de lo que el mundo dice, a pesar de nuestros errores, quiénes somos en Cristo Jesús.